Entonces, al fin, esta serie Jonás, capítulo 4, manera extraña quizá para algunos, cómo Jonás termina enojado, capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir con este final inesperado quizá. Ahí está. ¿Qué me puede decir? ¿Qué hace esa señora? Está tomando medidas, ¿cierto? Serias medidas, dicen algunos. ¿Cómo se llamaban esas personas? Modistas, sastres, ¿cierto? Desastres en algunos. Bueno, depende cómo trabaja. ¿Ya? Bueno, quiero explicarle a los más jóvenes que están aquí presentes que cuenta la historia que antes de la llegada de los malls y los centros comerciales, cada vez que una persona deseaba comprar un traje, tenía que ir, gracias, tenía que ir donde la modista o el sastre para que le tomara las medidas. Sí, me dice la hermana Isabel, parece que ella hacía traje, ¿no? ¿No? ¿Nunca le tocó hacer un traje? Debía venir entonces y le tomaban las medidas a la persona y luego la modista o el sastre cortaba pieza por pieza para armar ese traje. ¿Qué cosas se valoraban? La comodidad, el ajuste perfecto, ¿cierto? Y cuando la gente encontraba un buen sastre, se pasaba el dato. Oye, mira, anda el caballero ya a la vuelta, espectacular, ¿no? ¿Ya? La señora no sé cuánto, aquí, buena inversión, buen traje. Pero ¿qué pasaba cuando el traje quedaba incómodo? Cambia la cara, ¿cierto? El cliente muy enojado, esto no era lo que esperaba, exigía su dinero de vuelta y lamentablemente esa modista o ese sastre perdía un cliente porque nunca más iba a confiar en su trabajo. Se perdía la confianza. Bueno, algo así, parecido, le está pasando a Jonás en el capítulo 4. El profeta se ve enojado porque no le gusta cómo luce el traje de la misericordia de Dios. Es como si se lo pusiera y en su corazón le causa incomodidad. Definitivamente Dios no hizo su traje de misericordia a la medida de Jonás, pues Dios tiene una medida distinta. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Misericordia que incomoda la medida humana versus la medida divina. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias por el libro de Jonás, gracias porque nos ha mostrado esta misericordia para pecadores, Señor, que no hacen nada para merecerlo y tú estás ahí buscando, rescatando, salvando sus vidas, Señor. Y no solo queremos disfrutar una historia, sorprendernos, sino que nuestros corazones también sean transformados, Señor, y si es necesario, incomodados por tu misericordia. Háblanos, Espíritu Santo, en esta tarde. Prepara nuestros oídos, nuestra mente para recibir de ti. Usa mis labios, Señor, cubriendo mi indignidad con tu gracia, para que seas tú quien ministre, Señor, en esta tarde a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la misericordia que incomoda, vamos a conocer primero la medida humana. ¿Cómo es la medida humana? Y lo primero que podemos decir, viendo el capítulo 4, es que Jonás nos muestra cómo es la medida que se ajusta perfectamente a nuestra misericordia humana. ¿Cómo queda ese traje? ¿Cómo se ve? Por un lado se encuentra disminuida por el odio y por otro lado se da por conveniencia. Así es. El odio frena la misericordia y la damos fácil cuando nos conviene.
Y eso es lo que estamos viendo acá. Versículos 1 y 2. Dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Recordemos que lo que había pasado anteriormente es que Nínive, esa ciudad enemiga de Israel, se había arrepentido y Dios los había perdonado. Y en eso nos habíamos quedado felices, ¿cierto? Cualquier profeta, predicador estaría feliz viendo que la predicación tuvo efecto y una ciudad completa se arrepintió. Pero en el caso de Jonás, se enojó en gran manera. En el literal dice, Jonás consideró que esto era muy malo. Muy malo. Y lloró al Señor. ¡Ah, Señor! Y uno imagina así como, ¡ah, no! Esto era. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Si hubiese habido periodista en ese momento, me imagino alguno entrevistando a Jonás. Señor profeta, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está acá enojado? Y Jonás decirle, es que yo sabía que esta cuestión iba a pasar. Yo sabía que esto iba a pasar. No, si yo conozco al Señor. Es misericordioso, compasivo, lento para la ira y se arrepiente de hacer el mal. Pero no era eso lo que usted tenía que anunciar. Sí, o sea, me mandaron, pero yo no esperaba esto. Y me molesta verlo. ¿Qué hubiese esperado usted, Jonás? Él dice, bueno, lo que más me molesta es que el Señor se arrepiente del mal anunciado. Yo hubiese querido que les fuera mal a los ninivitas. Que fuera arrasada esa ciudad nomás, porque ¿sabe qué? Se lo merece. Son violentos, nos cobran impuestos, son injustos, etc. Algo sí hubiese sido una entrevista, si es que le preguntan a Jonás, ¿a qué se debe tu molestia al ver la misericordia de Dios? El odio hacia el que consideraba una nación enemiga. Jonás no está disfrutando la misericordia de Dios, le molesta. Y eso hace que nuestra medida de misericordia también sea reducida cuando se trata de compartir misericordia con alguien que nuestro corazón rechaza. Y todavía más, quizás siente odio hacia esa persona o determinado grupo de personas. No los que son así, los que tienen ese pensamiento político. No los que hablan de esta manera, los que se visten de esta forma. Como si no merecieran misericordia. Nuestro odio frena esa misericordia. Por eso es más reducida nuestra medida. Y por otro lado, lo que vemos en el versículo 6 y 7, la misericordia va fácil cuando nos conviene. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba al día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. De nuevo Jonás enojadísimo. ¿Pero por qué? Se me secó la planta. Y mire lo que le dice el Señor en el 10, versículo 10. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta. Ahí sí, hay piedad. Me imagino a Jonás mirando a la planta. Pobrecita la plantita, no. ¿Qué le pasó, chiquitita? No se merecía esto. Era tan linda. Me daba tanta sombra. Y el Señor le dice, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste y me hiciste crecer. Ahí hay piedad entonces. Pero una piedad hacia algo que me servía, que me conviene.
Y ahí soltamos piedad fácilmente. Y quizás eso lo podemos hacer también con las personas. Cuando necesito tener a alguien de mi lado. O porque me conviene quedar en la buena con esa persona. Ya no importa, ya. Perdonado. No hay problema. Así nuestra medida de misericordia humana se encuentra disminuida por el odio de una parte y por la conveniencia de otra. Mis hermanos amados, es importante que entendamos que la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestra misericordia humana. Y no debemos ajustar el traje de Dios a nuestra medida. Quizás le hubiese gustado a Jonás. Me incomoda este traje misericordioso de Dios. Quiero hacerlo más a mi medida. No debemos ajustar el traje. Sino que, por el contrario, es nuestro corazón el que necesita ser transformado para ajustarse a la medida de misericordia que Dios tiene. Nuestro corazón, ajustarse a su medida. No su medida, ajustarla a nuestro corazón. Yo me pregunto, ¿cuántas veces juzgamos a otros como no merecedores de misericordia? Hoy día mismo el Señor me puso una prueba. Solemos hacerlo muchas veces, juzgamos y nos comparamos con otros, creyendo que somos mejores y por lo tanto, como nosotros somos mejores, ellos se merecen el odio y no misericordia. Muchas veces traemos a memoria y llevamos siempre que este me hizo algo. Recordamos lo que nos hicieron, lo que nos dijeron quizá. Un día me dijiste esto. Sí, yo me acuerdo. Y nunca me voy a olvidar. No voy a mirar a nadie, pero a veces en discusiones, uno ha visto por ahí situaciones, se está hablando de la panera en la mesa. Es que esa panera y no sé qué. Ah, sí, pues. Es que años atrás pasó tal y cual cosa. Y todavía me acuerdo. Y en vez de misericordia, vamos soltando odio. Como si eso justificara que rechacemos ponernos al traje de la misericordia de Dios. Es que, Señor, tú no sabes lo que me hicieron. A mí sí que me hicieron algo feo. No sé a tu hijo, pero a mí me hicieron algo feo. Ese es el Dios al que adoramos. Y Él es quien nos da la medida de misericordia que tengamos con los demás. ¿Te has visto pensando de esa manera? Yo sí. Y debemos arrepentirnos pidiendo a Dios que transforme nuestro corazón. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Un paréntesis. Porque también me ha tocado escuchar y conocer experiencias donde hay traumas por abusos y cosas dolorosas vividas. ¿Ya? No estamos diciendo de ahora en adelante vas a ser el mejor amigo, la mejor amiga de tu abusador. No. Pero sí mirar a ese pecador o pecadora como Dios mira a un pecador y pecadora, como Nínive y como a Jonás mismo. Para de corazón poder decir, Dios, te lo entrego. Si tú decides dar misericordia, ok, da tu misericordia. Y quiera Dios que esa persona en algún momento dimensione lo que hizo y corra de guata a los pies de Jesús y se arrepiente y pueda ser transformado. Y si Dios no quiere, tendrá que vérsela en su juicio cuando Él venga. Pero de esa manera también nosotros podemos dar misericordia, una misericordia que es de Dios, que no es nuestra.
a quien quizá pudo habernos hecho mucho daño y entregárselo al Señor. Y el Señor va a cargar ese pecado sobre Jesús, que se arrepiente, o va a cargar ese pecado sobre él mismo, si no se arrepiente, cuando Él venga a juzgarlo. Pero no está en mi corazón hacer ese juicio de castigo a esa persona. Que el Señor nos ayude con eso. Por eso esta mañana, dile al que está a tu lado, dígale al que está a su lado, la misma misericordia que Dios te mostró en la cruz, ofrécela a quien te cuesta más. Que esa sea tu medida. Entonces conozcamos la otra parte, la medida divina. Misericordia que incomoda. ¿Cuál es la medida divina? La medida divina, por el contrario, Dios nos presenta su incómoda misericordia, que no se va a ajustar a la nuestra, y usa misericordia que busca principalmente rescatar el corazón del pecador, otorgando su perdón. Por eso ponemos un dibujito ahí de corazón. Dios va a usar su misericordia para rescatar. Lo decimos en nuestra liturgia, no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta. ¿Ya? ¿Y cómo lo vemos acá? En este diálogo que Dios tiene con Jonás. Fíjese, versículos 3 y 4. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás, ¿tienes razón para enojarte así? A ver, dime, ¿está bien tu rabia? ¿Está bien que tus emociones te lleven a este punto de pedirme que te quite la vida? Y en el 8 y 9 se repite. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Primero, enojarte por Nínive, ahora enojarte por la planta. ¿Qué está pasando con tu corazón, Jonás? Mira cómo reaccionas. Mira tus emociones. Dios cuestiona a Jonás para llevarlo a observar su propio corazón enojado, y de este modo Dios quiere pastorear el corazón de Jonás para rescatarlo de sus emociones. Paciente el Señor. Jonás, mírate cómo estás. Mira tu rabia. ¿Te parece bien que estés así? Jonás. Luego, versículos 10 y 11, el Señor repite algo que Jonás ya conoce. Voy a leer solo el 6, el comienzo del 6, y ustedes me van a decir, ¿dónde escucharon eso antes? Y el Señor Dios dispuso. ¿Dónde escucharon eso antes? Cuando dispuso el gran pez, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 17. Y el Señor dispuso. Nuevamente. Y el Señor dispuso otra vez algo que traiga alivio a Jonás. Que lo alivie de su incomodidad, incluso dice el texto. Dios dispuso de una planta para enseñar a Jonás que su misericordia, es decir, la misericordia de Jonás, es humana. Mientras la suya es divina y tiene piedad, así como la tuvo con él cuando le envió un gran pez, ahora una planta nuevamente, tratando con misericordia a este profeta enojón, porfiado, pero con misericordia lo trata el Señor. Esa misma piedad tiene por una gran ciudad pecadora que por tener un corazón perdido, no sabe distinguir entre lo que es bueno y malo. A eso se refiere cuando dice no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda.
No saben distinguir lo que es bueno y malo, porque sus corazones están perdidos. Así, en la medida de la misericordia de Dios, actúa con misericordia tanto con un profeta pecador, desobediente, enojón y suicida, entre comillas, pidiendo muerte. Y así también lo hace con Nínive, la que era conocida como la ciudad sanguinaria. En ambos casos quiere rescatar sus corazones del pecado y que se vuelvan a Él. Mis hermanos amados, si hicieras una lista de las personas que no merecen misericordia. Me acuerdo en el colegio, a veces el curso hacía la lista negra y anotaban gente ahí. No, este no puede entrar a la sala. El del primero medio tanto, no entra a esta sala, no sé qué, no entra a esta sala. Y había una lista negra ahí puesta. ¿En tu corazón hay algo así? ¿Como una lista de personas que no merecen tu misericordia? Los que tienen este pensamiento político, los que viven su sexualidad de esta manera, los que tienen estos pecados, quizá con otros sí, pero con estos no hay misericordia. ¿Quiénes aparecen en tu lista mental? Si somos honestos. Sin duda, muchas de estas personas que has puesto quizá en algún momento te ofendieron o representan algo que te ofendió, quizás. Y desde nuestra propia medida humana tendemos a dar misericordia a los que más amamos, ¿cierto? Jesús decía, bueno, ¿qué hacen ustedes? Los gentiles hacen lo mismo. Aman a sus amigos. Ustedes amen a sus enemigos. O damos misericordia como Jonás con la planta a quienes nos conviene. Porque me sirve, porque me es útil. Prefiero tener paz con esa persona, entonces dejémoslo así. Pero, hermanos, eso no es la misericordia que imita al Dios que se define como clemente y compasivo. Eso es una falsa misericordia humana que se centra en lo que nosotros sentimos. Gracias sean dadas a Dios que su medida de misericordia es mucho más grande que la nuestra. Mucho más grande. ¿Y cómo lo sabemos? Jonás estaba viendo lo que pasó con Nínive, pero nosotros podemos ver lo que pasó con Jesús. En Jesús Dios muestra su misericordia, amando y reconciliando consigo al peor de los pecadores. Ese que a lo mejor está en tu lista, sí, Dios puede tener misericordia con ese. Y si quiere mostrar su misericordia, lo va a amar y reconciliar consigo mismo. Incluso tiene misericordia quizá con un cristiano o cristiana que necesita transformación del corazón. Alguien que tal vez hoy día se reconoce y dice, chuta, estoy más como Jonás que como Dios. Dios también tiene misericordia con ese cristiano o cristiana, para que su corazón se ajuste a la medida divina y no a la medida humana. Mis amados hermanos, Dios nos muestra su carácter compasivo, que no mira con indiferencia a los perdidos, dentro o fuera de su pueblo. Jonás, perdido dentro del pueblo; Nínive, perdido fuera del pueblo. Con ambos, misericordia. Y eso nos dice el Evangelio de Mateo, que leímos hace poco, Mateo 9, versículos 6 y 7. Mateo 9, 6 y 7. Búsquelo ahí en su Biblia. Mateo 9, 6 y 7. No era esa. ¿Cuál? El 35, sí, tienen razón.
Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, como una ciudad completa, por ejemplo, multitudes, el corazón de Jesús reacciona. Y miren cómo reacciona. ¿Qué sale del corazón de Jesús? Tuvo compasión de ellas. Eso es lo que sale del corazón de Dios cuando ve pecadores. De su corazón sale compasión por ellos. Porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús ve a las multitudes. Quizás Jesús, no quizás, digámoslo, Jesús ve la comuna de San Joaquín. Yo creo que anda por ahí con Nínive en cuanto a habitantes. Y de violencia también. Ve San Joaquín y hay compasión en su corazón. De su corazón misericordioso sale compasión al verlas, angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esa mirada también se extiende sobre ti, sobre mí. Si hoy te encuentras como Jonás, quizá luchando con el enojo por la incómoda misericordia de Dios, y se extiende sobre los pecadores que pudieron haberte dañado quizá con su pecado. ¿Y cómo lo hace Jesús? Deseando que obreros de la misericordia vayan a hablarles de la misericordia de Dios para que se arrepientan y crean en Él. Obreros de la misericordia. Vayan, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? 3 verbos: confronta, recuerda, imita. Confronta, recuerda, imita. Tal como Dios confrontó a Jonás cuando estaba enojado. ¿Te parece bien enojarte así? ¿Te parece bien enojarte por la planta? Tú confronta tus emociones también con el Evangelio. ¿Por qué me altera tanto esta cuestión? ¿Por qué me afecta tanto una crítica, por ejemplo? ¿Qué me dice el Evangelio que estoy olvidando con esta situación? Estoy buscando amor en la gente, entonces recibo una crítica y me enojo. Y reacciono porque pierdo ese amor que quiero. Cuando el Señor me dice, eres mi hijo amado, te he dado todo mi amor. Escucha con paciencia, recibe crítica. Aprende de eso. Confrontar nuestras emociones es necesario confrontarlas. Sobre todo si uno huele pecado por ahí. No, es que yo reacciono de esta manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás reaccionando así? Tal como Dios le pregunta a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué estoy olvidando del Evangelio? ¿Qué me afecta tanto esto? Recuerda también, recuerda cómo Dios ya ha actuado en tu vida anteriormente. Lo mismo que el Señor hizo. Y el Señor Dios dispuso. Jonás, mira lo que va a pasar. Dios dispuso. ¿Te recuerda algo eso? Jonás a lo mejor tendría que haber dicho, claro, cuando me tiraron al agua y Dios dispuso el gran pez. Recuerda también en la situación que quizá te afecta, que afecta tu corazón, que impide que des misericordia. Recuerda cómo Dios ha tenido misericordia también contigo, cuando no lo merecías. Cómo Dios ha dispuesto tantas veces un pez o una planta, llamémoslo así, entre comillas, en tu vida.
para salvarte. Y mucho más, cómo dispuso a su propio Hijo para amarte, como a su hijo o hija. Y por último, imita, versículos 10 y 11. ¿Imita qué? ¿A Jonás? No, en ese caso no. Imita el corazón misericordioso de Dios, superando tu propia medida humana. Al final de este capítulo, Dios pone en evidencia la medida de Jonás, su medida. Jonás, tu medida de misericordia alcanzó para una planta. En cambio, ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y deja la pregunta abierta, para que el lector de Jonás tenga que responder y decir, claro, claro que sí, esa es tu medida de misericordia, Señor. Y esa medida quieres que tengamos. Esa es la medida que tú tuviste con Nínive y que tuviste con nosotros para disponer a tu Hijo en rescate nuestro. Amados hermanos, el traje de la misericordia de Dios está hecho no a nuestra medida, sino a la medida del Hijo, de Jesús. Y Dios desea que nuestro corazón se vaya transformando para alcanzar esa medida de misericordia. Si hoy te encuentras como Jonás, enojado con la incómoda misericordia de Dios, recuerda que la mirada de Jesús está llena de compasión por los perdidos y también por ti. Quizá te cuesta esto y estás luchando con eso. O por otro lado, si tu corazón ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, entonces estás llamado por Dios a incomodarte. ¿Cómo? Escuche bien. A dejar de lado tu propia medida, aún tus propios intereses, y transformarte en un obrero u obrera de la misericordia. Aquellos que van a la cosecha para compartir la misericordia de Dios, que desea salvar y renovar vidas uniéndolas a Cristo. Si anteriormente te pregunté cuál era tu lista negra, hoy te pregunto, ¿quién es tu Nínive en la actualidad? ¿Quién es tu Nínive? ¿Algún vecino? ¿Un familiar? ¿Compañero de trabajo? ¿Quién es tu Nínive? ¿A dónde el Señor te está llamando a mostrar misericordia? Te incomoda, te cuesta. Pero recuerda cómo Él dispuso a su Hijo para mostrarte su misericordia y amarte de esa manera. Así que digamos juntos, la misma misericordia que Dios te mostró en la cruz, ofrécela a quien te cuesta amar. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por este libro de Jonás, por tu misericordia tan gigantesca, Señor, superando toda medida humana, que incluso nos incomoda. Nos incomoda porque nos lleva a ir más allá, Señor. Más allá de la comodidad, más allá de los que nosotros pecaminosamente consideramos dignos de misericordia. Señor, sin duda estamos lejos de tu medida. Y esta tarde nos arrepentimos, Señor, porque vemos que nos parecemos a Jonás. Y aun cuando hemos recibido tu misericordia, nos cuesta darla a otros, quienes creemos equivocadamente que no la merecen. Señor, perdónanos. Perdónanos y haznos mirar la cruz. Haznos mirar esa misericordia que te llevó a disponer el tesoro más precioso que tenías, tu Hijo amado, a disponerlo para ser sacrificado en la cruz.
con tal de reconciliarnos contigo, y que hoy podamos llamarte Padre y estar seguros de que nos amas como hijos e hijas tuyas, Señor. Que esa misericordia sea la que empiece a transformar nuestro corazón, para que estemos dispuestos a incomodarnos también, Señor. Si tenemos que ir a hablar con tal o cual persona, para que estemos dispuestos, Señor, incluso a mirar y pensar en San Joaquín y ponerlos a ellos primero en la misión, antes que a nosotros. Danos tu corazón, Señor, para amar y dar misericordia, como tú la has dado primero a nosotros. Compartirla con los demás. Sana heridas, Señor, si es que alguno todavía conserva heridas, porque ha sido dañado, dañada por algún pecado de otro, y que tu Espíritu Santo le lleve a soltar ese deseo de venganza, de juicio, para que quede enteramente a tu disposición. Si tu misericordia quiere cargar eso, ese pecado en Jesús, que así sea, Señor, y eso va a traer mayor gloria a ti cuando el pecador se arrepiente. Y si no lo quiere, tú dispondrás, Señor, en el día del juicio. Pero de corazón, Señor, soltamos y entregamos cualquier deseo que impida o frene la medida de misericordia que tú quieres que demos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.